Buenas tardes. Vamos a realizar el siguiente ejercicio de intervalos para datos agrupados. El ejercicio dice lo siguiente. Se toma una muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y se les mide su talla en centímetros para determinar si el no uso del tratamiento ha repercutido con su medida, obteniéndose lo siguiente. Entonces nos entregan acá unos intervalos de talla que van del 145 al 155, del 155 al 160, del 160 al 170, del 170 al 180, del 180 al 185. Estos son nuestros intervalos de talla. Para hallar este XY, que es nuestra marca de clase, lo que tenemos que hacer es sumar cada intervalo y dividirlo entre 2. Entonces observemos la fórmula. 145 más 155 dividido entre 2 nos da 150. La siguiente. 155 más 160 dividido entre 2, 157.5. El siguiente, 160 más 170 dividido entre 2 nos da 165. 170 más 180 dividido entre 2, 175. Y por último, 180 más 185 dividido entre 2 nos da 182.5. Esta es nuestra marca de clase. Tenemos acá nuestra frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada intervalo. Con la frecuencia absoluta vamos a hallar nuestra frecuencia acumulada. ¿Cómo hallamos la frecuencia acumulada? Iniciamos con nuestra primera frecuencia absoluta y vamos sumando las siguientes frecuencias absolutas. Entonces observemos en la fórmula. G7, en este caso, nuestra primera frecuencia absoluta, más F8, en este caso es 21, eso nos da 34. Y así sucesivamente con cada uno de estos datos para encontrar nuestra frecuencia acumulada. Vamos a hallar la frecuencia relativa. ¿Cómo hallamos la frecuencia relativa? Entonces, dividimos cada dato de la frecuencia absoluta entre el total de datos, que en este caso es 69. Entonces, observemos. Tenemos que F7 es nuestra primera frecuencia absoluta, dividido entre 69, que es el total de nuestros datos. Esto nos da este número decimal y así hacemos con cada uno de los datos para obtener la frecuencia relativa. Este NI es nuestra frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo la hallamos? La hallamos de la misma manera que hallamos la frecuencia acumulada. Entonces iniciamos con nuestra primera relativa y vamos sumando las siguientes. Observemos. L7, en este caso L7 es nuestra primera frecuencia relativa, más H8, que es nuestra segunda frecuencia relativa. Esto nos da como resultado nuestra frecuencia relativa acumulada. Así sucesivamente con cada uno de estos datos para encontrar nuestra frecuencia relativa acumulada. Ya teniendo nuestra tabla de frecuencias, pasamos a resolver cada uno de los siguientes interrogantes. ¿Cuál es la población, muestra y variable? ¿Qué tipo de variable se estudia? Entonces, nuestra población para este ejercicio son los pacientes. Nuestra muestra, los que asisten a terapia psicológica. Nuestras variables, las tallas en centímetros. Y el tipo de variable que vamos a analizar, a estudiar, es la cuantitativa continua, ya que estamos estudiando datos estadísticos numéricos. Nos piden que hallemos las medidas de tendencia central, entonces vamos a hallar la moda. La moda es la mayor frecuencia absoluta, entonces para hallar esta mayor frecuencia absoluta nos dirigimos a nuestra tabla de frecuencias. En nuestra frecuencia absoluta hallamos el número que más veces se repite, en este caso el 25, que equivale a los intervalos 160 y 170. Esa sería nuestra moda. La mediana dice que es el dato de la mitad y que la encontramos en nuestra frecuencia acumulada. Entonces observamos acá nuestra tabla de frecuencias. En la frecuencia acumulada el dato de la mitad es 59, que equivale a los intervalos 160 a 170. Para hallar nuestro promedio, lo que tenemos que hacer es multiplicar cada marca de clase. Observemos aquí en nuestra tabla de frecuencias. Cada marca de clase por su frecuencia absoluta. Luego lo dividimos entre el total de datos, que en este caso es 69. Entonces observemos acá, 150 por 13, entonces 150 primera marca de clase por 13 nuestra primera frecuencia absoluta, más 157.5 por 21, que es nuestra siguiente frecuencia absoluta, y así sucesivamente. Luego dividimos en 69 y obtenemos
nuestro promedio, que es de 151.557. ¿Qué podemos interpretar de estos resultados? Vemos que tanto la moda, mediana y media aritmética están entre los mismos intervalos de talla. Entonces, observemos. Nuestro promedio es de 161.557, el cual está entre este intervalo del 160 al 170, ahí está incluido nuestro promedio. Las medidas de posición, vamos a hallar los cuartiles. ¿Cómo hallamos los cuartiles? Entonces los cuartiles es multiplicar cada cuartil por el total de datos. Entonces tenemos primer cuartil multiplicado por 69, que es nuestro total de datos, dividido entre 4. Esto nos da como resultado 17.25, lo vamos a aproximar a 18. Y con ese dato nos dirigimos a nuestra tabla de frecuencias. En nuestra frecuencia acumulada vamos a encontrar el número que contenga el 18. En este caso el número que contiene al 18 es 34, el número más cercano. Entonces equivale al 155-160, a este intervalo. Ese sería nuestro primer cuartil. Nuestro segundo cuartil nos da como resultado 34.5, lo vamos a aproximar a 35. Vamos a nuestra tabla de frecuencias, en nuestra frecuencia acumulada buscamos el número que contenga el 35. Entonces el número más cercano que contiene el 35 en este caso es el 59, que equivale a los intervalos 160-170. Ese sería nuestro segundo cuartil. Para nuestro tercer cuartil nos da como resultado 51.75, lo vamos a aproximar a 52, hacemos igual, buscamos en nuestra tabla de frecuencias, en la frecuencia acumulada el número que contenga el 52, en este caso también es el 59, que equivale a los intervalos 160-170. Entonces observamos que nuestro cuartil 2 y 3 nos da los mismos intervalos. Hay otra manera de hallar los cuartiles con esta fórmula. Aquí vamos definiendo lo que significa cada variable. Entonces LI es el límite inferior de la clase donde se encuentra el cuartil. N es la suma de las frecuencias absolutas. FI menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil. AI es la amplitud de la clase. Entonces lo que hacemos es ir reemplazando cada uno de estos datos, los vamos reemplazando para hallar de otra manera nuestros cuartiles. Ya para terminar tenemos las conclusiones de este ejercicio. Se observa que del total de pacientes que se tuvieron en cuenta para la muestra, 25 estuvieron entre las tallas 160 y 170 centímetros y que a su vez representa el mayor porcentaje de esta población. Como segunda conclusión, según los resultados de esta muestra, la talla promedio para los pacientes es de 161.557 centímetros. Para esta muestra tenemos que el intervalo de tallas que mayor relevancia presentó está entre 160 y 170 centímetros, lo cual nos indica que el no uso del tratamiento no influyó ni modificó la talla de la mayoría de los pacientes. Por el contrario, mantuvo el promedio de talla. Esas serían nuestras conclusiones de este ejercicio y con esto hemos finalizado. Muchas gracias.